¿Cómo nos gusta hablar de simbolismo a la hora de interpretar la prehistoria, verdad? Collares, enterramientos, arte rupestre, uso de pigmentos como el ocre. Casi parece que en cuanto se encuentra algo mínimamente llamativo en un yacimiento y que parece no estar relacionado con la alimentación o con funciones vitales, sentimos la necesidad, nos pica atribuirle cierto significado simbólico o ritual. Sin embargo, es posible que la realidad fuera siempre mucho más compleja, porque, por ejemplo, algo tan aparentemente ligado a una dimensión simbólica o a un pensamiento simbólico como es el uso de pigmentos, podría haber tenido en origen implicaciones y usos más prácticos. Por ejemplo, el ocre podía haber servido para proteger la piel, trabajar materiales, repeler insectos. Otros pigmentos podían incluso haber ayudado, asistido a tareas tecnológicas. Entonces, ¿es simbólico todo lo que parece? Hoy vamos a empezar a indagar precisamente acerca de los pigmentos y el simbolismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gascó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza y un gran amante de las culturas prehistóricas. Un tema de debate constante en torno a la prehistoria es el simbolismo. Tanto en humanos modernos antiguos como en otras especies de nuestro propio linaje, en otras especies humanas, como por ejemplo nuestros primos, los neandertales. ¿Qué pasa? Que en el Paleolítico tenemos que ir con mucho cuidado. Tenemos que ceñirnos a la evidencia y no dejarnos llevar por la imaginación, ya que no podemos saber qué les pasaba por la cabeza a estos neandertales, no podemos saber qué significado le atribuían a un pigmento, una concha o una marca en la pared, ni si podían darle más de un uso. Lo que tenemos que hacer es trabajar con indicios materiales. ¿Cuál fue la selección de las materias primas? El transporte de estas materias, el procesado, la asociación con otros objetos, la repetición de conductas y contrastación de datos entre varios yacimientos y el estudio en detalle de los contextos sedimentarios y arqueológicos. Bien, las poblaciones prehistóricas emplearon diferentes materiales y minerales que eran capaces de producir ciertos colores intensos y tan duraderos como que hemos sido capaces o bien de detectarlos o incluso de observarlos miles de años después. Por ejemplo, para los pigmentos negros, para los colores negros, se utilizaron tanto carbón vegetal u hollín como minerales ricos en manganeso, capaces de producir colores negros muy intensos. También existen algunos ejemplos bastante raros de pigmentos blanquecinos obtenidos a partir de caolines o de arcillas muy claritas, y los tonos rojizos, amarillos y anaranjados solían obtenerse a partir de pigmentos minerales derivados de óxidos e hidróxidos de hierro, como la hematites o la goetita. Y es muy interesante que en muchas ocasiones estos minerales y estos materiales en general parece que no fueron utilizados tal cual aparecen en su estado natural, en plena naturaleza, sino que existen evidencias de procesado, de trituración, de calentamiento, de mezcla con grasas, agua o resinas, de transformaciones deliberadas. Posiblemente su descubrimiento fuera casual, al quedarse manchados de este color al entrar en contacto con estos minerales o con las fuentes naturales. E incluso se propone que en origen algunos de estos pigmentos pudieron haber tenido un beneficio directo, un beneficio real para su vida o para su salud que hizo que nuestros ancestros repitieran su uso. Por ejemplo, mezclado con grasas o con agua, el ocre puede formar una capa protectora que puede ser muy útil, por ejemplo, frente a quemaduras por la radiación solar, lo cual es muy útil en ambientes muy expuestos. También se ha propuesto que algunos de estos minerales pulverizados podían haber ayudado a repeler insectos o a dificultar la presencia de parásitos en la piel o en el pelo. Y por otro lado, estos polvos minerales, por lo general, suelen absorber humedad o grasa, con lo cual podían haber contribuido a mantener la piel seca, limpia, en cierta medida. Y por eso en muchos casos resulta muy difícil llegar a separar completamente una función práctica y un posible simbolismo, ya que de hecho ambas dimensiones podían coexistir al mismo tiempo. Maastricht Belvedere es un yacimiento clave para hablar de este tema, para estudiar las primeras evidencias sólidas del uso de ocre por parte, en este caso, de neandertales. El yacimiento se encuentra cerca de Maastricht, en el sur de los Países Bajos, dentro de los antiguos depósitos fluviales del río Mosa. Las primeras excavaciones se realizaron principalmente en las décadas de 1980 y posteriormente en 1990, y permitieron documentar una serie de ocupaciones del Paleolítico Medio conservadas en un entorno de este valle fluvial. Allí aparecieron concentraciones de industria lítica musteriense, restos óseos de fauna pleistocena y diferentes áreas de actividad en lo que se interpreta como ocupaciones neandertales en un paisaje templado interglaciar. Los estudios geológicos, paleontológicos y radiométricos sitúan estas ocupaciones entre hace 200.000 y 250.000 años antes del presente, probablemente durante
durante el MIS 7, aunque hay algunas propuestas de una antigüedad ligeramente mayor. Bien, vayamos al asunto que nos ocupa. Durante las excavaciones se recuperaron pequeños fragmentos y concentraciones de material rojizo en varios puntos del yacimiento, especialmente en el llamado sitio C. Los investigadores sometieron estas muestras a diferentes análisis mineralógicos y químicos, incluyendo difracción de rayos X o microscopía electrónica, y identificaron estos materiales como hematites, es decir, un óxido de hierro muy rico en este pigmento rojo y una de las formas clásicas de uso de ocre durante la prehistoria. Pero puede que digas, no es raro el hallazgo de un mineral como el hematites en un contexto sedimentario. ¿Hasta qué punto esto es noticia? Pues bien, es que parece que este hematites no era local. Los autores proponen que este material fue transportado deliberadamente por estos grupos de neandertales, es decir, no se trataba de elementos que pertenecían al propio sedimento del ambiente en el que estaba este asentamiento neandertal, sino que era un recurso que había sido seleccionado y transportado deliberadamente por estos neandertales y por lo tanto algún uso debían darle. Ahora bien, encontrar ocre en un yacimiento neandertal no significa automáticamente que aquellos grupos de neandertales estuvieran usándolo como algo simbólico o que le dieran un uso ritual, que se pintaran el cuerpo con este color con fines simbólicos o rituales. Y en realidad yo creo que esta parte del debate es muy interesante, porque una cosa es encontrar la evidencia de que estos neandertales encontraban, seleccionaban este mineral y lo llevaban hasta su lugar, hasta su asentamiento. Y otra cosa es averiguar para qué lo usaban realmente. Este ocre pudo tener aplicaciones visuales, simbólicas, pero también aplicaciones mucho más prácticas. Y probablemente, igual que ocurre en muchas sociedades humanas a lo largo de la historia, todas esas dimensiones podían mezclarse al mismo tiempo. Otro ejemplo de por qué debemos ser muy cautos a la hora de hacer estas interpretaciones, al encontrar este tipo de hallazgos, lo encontramos en el yacimiento Peix de la C1, un yacimiento musteriense, de nuevo asociado a Neandertal, en la región francesa de Dordogne. Allí aparecieron en el yacimiento pequeños bloques minerales ricos en óxidos de manganeso, que como hemos dicho hace un momento son capaces de producir pigmentos negros muy intensos. Algunos de estos minerales presentaban marcas de raspado, de trituración, indicando claramente una manipulación deliberada por parte de estos neandertales. Y durante mucho tiempo la interpretación fue prácticamente automática. Aquellos grupos humanos estaban usando esta fuente de manganeso como pigmento negro, quizá con fines decorativos o simbólicos. Y la verdad es que no era una hipótesis descabellada, ya que tampoco es algo que no se haya encontrado en otros sitios. Sin embargo, estudios más recientes, enfocados desde una perspectiva más interdisciplinar, empezaron a ver que esta interpretación era un poco problemática y que la cosa se complicaba bastante más de lo que nos creíamos. Los investigadores analizaron químicamente estos minerales y realizaron experimentos sobre sus propiedades físicas, descubriendo que algunos óxidos de manganeso pueden también facilitar el encendido del fuego, reduciendo la temperatura necesaria para iniciar la combustión de materias vegetales. Es decir, aquellos minerales negros encontrados en este contexto de este yacimiento musteriense puede que no solo fueran esta especie de pigmento negro prehistórico, también podían haber estado asociados de alguna manera a su tecnología de la fabricación del encendido del fuego. Al menos el potencial estaba ahí. Y precisamente por esto, yacimientos como Peix de la C1 son tan importantes, vistos retrospectivamente a la luz de nuevos descubrimientos y de las interpretaciones que se hacían en su momento. Ejemplos como este nos enseñan que aunque podemos asignar una función simbólica a muchos hallazgos, muchas veces pueden haber varios usos para estos pigmentos. Y que por lo tanto, asignarla a la ligera un simbolismo o una ritualidad puede ser mucho más complejo. A veces, muchos de estos objetos, como por ejemplo lo que estamos hablando hoy, estos pigmentos, pudieron tener muchos más usos, aparte del simbólico, aparte del ritual. Usos mucho más prácticos. Y esto, por supuesto, hace que el debate siga abierto. Y no sé vosotros, pero a mí es una de las cosas que más me interesa de la prehistoria y del tiempo profundo. Que cada nuevo hallazgo nos hace replantearnos lo que sabíamos hasta ahora. Aparecen muchos más yacimientos en los que hay pigmentos asociados a neandertales. Aparecen, de hecho, en estas pinturas que se ha propuesto que serían las más antiguas y que estarían hechas por neandertales. Además, hay yacimientos muy cerca de nosotros y especialmente sugerentes acerca de esta relación de los pigmentos y nuestros primos, como por ejemplo la cueva de los aviones. Pero si eso, del resto de yacimientos, ya hablamos otro día. Si os interesa este tema y os habéis quedado con ganas de saber más, no os preocupéis porque estamos preparando muchos nuevos contenidos acerca de este tema y muchos más. Si no queréis perderos ningún detalle, os recuerdo lo que tenéis que hacer como siempre. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.